vellosidad primaria es cuando el sitio trofoblasto es penetrado por el sitio trofoblasto, ¿vale? Vellosidad secundaria. Además de eso va a aparecer el mesénquima. El mesénquima penetra el sitio trofoblasto. Terciario. Aparición de vasos sanguíneos. Muy bien. Pues el mesénquima se encarga de formar un plato coriónico, ¿sale? Para dar lo que es la porción superior, que es esta parte, y la limitante con la decidua basal o el endometrio basal, ¿sale? Acuérdense, una vez que hay proceso de embarazo, ese endometrio pasa de llamarse endometrio, ahora ser deciduo, ¿sale? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, ahora hablaremos como tal de la placenta. Tenemos que las generalidades, al término del embarazo, la placenta típica pesa aproximadamente 470 gramos, debe ser redonda o semiovalada y su diámetro es generalmente de 22 centímetros con un grosor central de 2.5 centímetros. Va a estar compuesta por un disco placentario, las membranas extraplacentarias y el cordón umbilical de 3 pasos. Entonces vamos a poder distinguir de manera macroscópica en la placenta una cara fetal y una cara materna, ¿sale? Recordemos que el embrioblasto va a producir al embrión como tal, al cordón umbilical y al amnios. El amnios es esta bolsa que recubre y que mete en una esfera al bebé donde vamos a encontrar el líquido amniótico. Entonces, ese amnios, ¿sale? Que también tengo un amnios en 2 capas. Una de estas capas me va a recubrir la porción superior de la placenta, que es esta imagen como brillosa que ven, ¿sale? Por lo tanto, a esta cara donde observamos los vasos sanguíneos y el nacimiento del cordón umbilical, le denominaremos cara fetal, ¿sale? Y en la cara posterior, pues vamos a ver a los cotiledones, que son como si fueran albondiguitas unidas alrededor como carnita roja, ¿sale? Y que vamos a denominar cara materna. ¿Para qué nos sirve saber la cara fetal y la cara materna? Porque vamos a entender al momento de la atención del parto el tipo de desprendimiento. El alumbramiento es de suma importancia. El alumbramiento es la separación de la placenta del útero al posterior nacimiento del bebé para que este útero se pueda contraer. Una de las patologías más graves es cuando tengo una adherencia normal de la placenta, que esa placenta se queda adherida al útero y que es de alta morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esa placenta no sale? Pues las arterias espirales siguen abiertas, ¿sale? Y entonces la paciente va a sangrar mucho. De manera fisiológica, ¿alguien tiene un suétercito o algo que le sobre por ahí? ¿O una mantita? Ándale. De manera fisiológica, cuando empieza, tengo mi cordón umbilical. De manera fisiológica, cuando el bebé está adentro, pues la placenta está así, extendida, porque el bebé está adentro y ocupa un espacio. Una vez que nace el bebé, lo primero que va a suceder es una contracción de todas las fibras musculares. ¿Se acuerdan del video que les enseñé ayer? ¿Sale? Donde tenemos una tonía uterina y tenemos... ¿No se los enseñé a ustedes? Normalmente cuando se da el proceso de alumbramiento, ¿sí? Vamos a tener que ese útero se va a contraer, ¿sale? Entonces es muy importante que se contraiga porque el alumbramiento nos va a permitir que la placenta se despegue, pero después de que se despegue, pues nos va a generar que haya hemostasia, ¿sí? Que no sangre esa paciente. Miren, este es un ejemplo de una atonía uterina. Es una paciente mía, le quito el audio porque grito como histérico, ¿vale? Vean cómo está, ¿vean cómo es? ¿Me vieron? Está todo flácido, todo aguado, ¿sale? Parece chicle, ¿sale? Ese es un útero después de un nacimiento de un bebé, ¿sale? Entonces vean. ¿Me vieron? Está todo flácido, ese es un útero atónico, ¿vale? Atónico, no tiene tono. Ahora veamos un útero donde sí hay una contracción uterina. Vean cómo el útero está bien contraído y las fibras se tornan como leñosas, ¿sale? De que se contrae bien. A esto le llamamos globo de seguridad epinal. El útero se contrae, lo que favorece que las arterias espirales se colapsen, ¿sale? Entonces, normalmente, ¿sale? Cuando el bebé nace, ¿qué va a pasar? Ese espacio de músculos se va a reducir. ¿Y qué cree que pase con la placenta?
Si está vacía, anchota como ustedes, y de repente le reducimos el espacio, ¿qué va a pasar? No se hace pequeña la placenta sigue en su mismo tamaño, pero la superficie de inserción que hace, no más flácida que se va a contraer. Y entonces, ¿qué va a provocar? Que se empiece a formar un hematoma retroplacentario. ¿Sale? O sea, va a haber sangre entre la placenta y el útero. ¿Y por qué es importante este hematoma retroplacentario? ¿Por qué piensan ustedes que sea importante? ¿Para que se pueda deslizar en la placenta? Pues si yo tengo un coágulo de sangre aquí, chiquito, y esto se sigue contrayendo, pues ese coágulo de sangre, ¿qué va a hacer? Se va a extender, se va a extender, se va a extender. ¿Y qué va a provocar al extenderse? Pues la separación entre la placenta y el útero, ¿sale? Entonces, cuando el hematoma retroplacentario se forma del centro a la periferia, ¿qué cara veríamos primero al salir por vagina? Piensen. Yo tengo acá, entonces mi hematoma, que es mi cordón umbilical, se forma del centro a la periferia. Entonces, ¿qué vemos salir primero? La cara fetal. La cara fetal. Entonces, yo podré decir, ¿sabes qué? Fue un desprendimiento que se llama así, Bau de Leuchus. ¿Sale? Bau de Leuchus nos habla de que lo primero en salir fue la cara fetal, por lo tanto, el hematoma retroplacentario se formó del centro a la periferia. ¿Sale? Si lo primero que veo salir son los cotiledones, o sea, la cara materna, ¿cómo se formó ese hematoma? De la periferia al centro. Lo primero que vemos salir son las orillas de la placenta, ¿sale? Y entonces le decimos a eso que fue un mecanismo de desprendimiento Baudeluc-Duncan, ¿sale? Porque es importante, el Baudeluc-Duncan es menos frecuente, el más frecuente es el Baudeluc-Schultz, pero el Baudeluc-Duncan nos da un mayor riesgo para retención de restos placentarios, ¿sale? Se puede quedar ahí un pedacito de placenta, un pedacito de cotiledón, ¿sale? Y eso generarnos hemorragia o infección, ¿sale? Entonces, Baudeluc. sale primero lo de En la Duncan sale lo primero que vas a ver es la cara materna, o sea, tú vas a ver los cotiledones, como la carnita, ¿sale? Y entonces dirás que el hematoma se formó de la periferia al centro, ¿sale? Y cuando vemos salir esta parte, la cara fetal, nosotros vamos a tener que el hematoma se formó del centro a la periferia. Y lo primero que vemos salir son los vasos sanguíneos, el cordón umbilical, ¿sale? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, esta placenta es muy importante que entendamos estas características, porque una vez que sale el nombramiento, ¿qué van a hacer? Hay una maniobra que se llama maniobra de Marban. ¿Y en qué consiste esa maniobra? Ustedes van a sacar, bajo otras maniobras, la placenta de vagina y la van a extender sobre una charola, ¿vale? Van a revisar que el apneos, porque literal van a extender la membrana y van a ver que nada más está el hoyito por donde salió el bebé, y van a voltear la placenta para ver los cotiledones completos. ¿Con qué finalidad? para ver si no quedó un peso. Exactamente. Ay, ya entró mi clase otra vez. Mi estudiante más destacado, ¿vale? Vamos a tener que, si yo al momento de que reviso, por ejemplo, no encuentro un pedacito de cotiledón o veo un pedazo de membrana, ¿qué va a pasar? Hay adherencia, y entonces hay que tener cuidado porque esos restos, tanto de placenta como de apneos, nos pueden generar infección, ¿sale? Por eso es importante que hagamos una revisión de cavidad, que eso lo vamos a ver cuando veamos atención al parto, ¿ok? Vamos, continuamos. Bueno, como ya se mencionó, la parte del dígito que se va a poner sobre la pared uterina va a ser la porción materna, o también llamada cara basal, y va a estar dividida por hendiduras, por porciones que se van a llamar cotiledones. Y la cara fetal, o también cara coriónica, va a ser donde se va a insertar el cordón umbilical, que va a estar típicamente en el centro. Ahí los vasos fetales grandes que se originan de los vasos del cordón se van a ramificar y se van a diseminar de la cara coriónica a través de las vellosidades primarias del parénquima placentario. Hablaremos de la circulación placentaria. Aquí encontraremos las relaciones vasculares. Y nos menciona que la superficie fetal va a estar cubierta por el amnios, que será transparente, y va a estar debajo de él van a estar los vasos coriónicos.
ahí en la imagen, no sé si se llega a ver que se notan dos capas. Arriba está el amnios y por debajo está el corion. Una sección de esta a través de la placenta va a incluir al amnios, al corion, a las vellosidades coriónicas y el espacio intervelloso, la placa decidual y el miometrio que se ven en la parte de arriba. Ese es ahí. Bueno, esta circulación placentaria se va a como dividir en dos, la circulación fetal y la circulación materna. En la circulación fetal, la sangre va a ser de tipo venoso desoxigenado que va a fluir a la placenta a través de dos arterias umbilicales. A medida que el cordón se une a la placenta, los vasos se van a ramificar debajo del amnios y va a ser a medida que atraviesa la placa coriónica. Esta ramificación va a continuar dentro de las vellosidades para formar las redes capilares en las ramas vellosas terminales. Los vasos coriónicos como función van a tener la responsabilidad de responder a sustancias vasoactivas. Las arterias troncales serán ramas perforantes de las arterias superficiales que van a pasar a través de la placa coriónica. En la semana 10 tendremos que no hay un patrón de flujo diastólico final dentro de la arteria umbilical al final que se va a mantener durante el embarazo normal. En la circulación materna, la sangre va a ingresar a través de la placa basal y va a ser impulsada hacia arriba en dirección a la placa coriónica por presión arterial antes de que ésta se disperse lateralmente. La sangre va a drenar a través de los orificios venosos de la placa basal y va a entrar en las vías uterinas, en las venas uterinas. Y además esta sangre va a atravesar la placenta al azar sin canales perforados. Las arterias espirales, bueno, esto es importante porque las arterias espirales son perpendiculares a la pared uterina, pero las venas van a ser paralelas a la pared uterina. Esto tiene como función permitir el cierre de las venas durante una contracción uterina y así evitar la salida de la sangre materna al espacio intervelloso. El número de las entradas arteriales espirales van a ir disminuyendo, pero al término del embarazo vamos a tener aproximadamente 120 entradas. En estas se van a descargar la sangre a chorros que va a bañar a las vellosidades adyacentes. Entonces, tanto el flujo de entrada como el de salida se va a reducir durante las contracciones uterinas. ¿Sí? Bueno, la placenta va a tener diferentes funciones, pero dentro de las más importantes encontramos la función de intercambio. Tendremos un intercambio gaseoso, una absorción de nutrientes y la excreción de los productos de desecho del feto. Tendremos diferentes tipos de transporte. En el transporte por difusión simple encontraremos el oxígeno y el dióxido de carbono, y también encontraremos difusión facilitada y transporte activo altamente selectivo, donde entrarán las proteínas y cosas. En la función, el intercambio de la madre al feto encontraremos el oxígeno, agua, glucosa, lactato, aminoácidos, ácidos libres, vitaminas, electrolitos, hormonas, anticuerpos, algunos medicamentos y algunos agentes patógenos. Vean lo importante que es la placenta para la nutrición del producto, ¿sale? ¿En qué pacientes podría yo encontrar una placenta pequeña y que no tuviera un buen desarrollo y que por ende afectara el desarrollo del bebé? Adolescentes no, puedes tener una adolescente que se desarrolle de manera adecuada. En pacientes con problemas de alimentación. Desnutrición, pacientes desnutridas independientemente de la edad, vamos a tener que no hay un buen desarrollo placental. ¿Qué otras? El consumo de medicamentos.
más que el consumo de medicamentos, el consumo de drogas, ¿sabe? Vamos a tener pacientes con hábito tabáquico, drogadicción, cristal, el mismo frecuente, y alcoholismo, ¿sale? Pacientes con toxicomanías nos van a generar un desarrollo placentario pequeño. Entonces, normalmente, ¿cuánto mide la placenta que habíamos dicho? 22 centímetros. Más o menos unos 20 centímetros, ¿no? De repente ustedes nos van a ver que sacan unas placentas chiruleras chiquitas como de 10 centímetros, ¿sale? ¿Qué pasa si yo tengo un espacio de intercambio más pequeño? Obvio que los nutrientes van a ser menores para el producto. ¿Y qué nos van a generar? Una restricción del crecimiento intrauterino, ¿sabe? La enfermedad hipertensiva del embarazo o la hipertensión crónica no afecta tanto el desarrollo de la placenta, pero lo que va a favorecer es que se calcifique antes de tiempo. Yo siempre les explico a mis pacientes que les digo, imagínense que su placenta ahorita cuando está calcificada es como si yo tuviera una tubería. Y esa tubería pues, sale muy bien el agua, ¿no? Pero si se empieza a llenar de sarro y se empieza a llenar de calcio de esa tubería, ¿qué pasa? Sale muy poca cantidad de agua. Entonces, cuando una placenta se calcifica antes de tiempo, sucede eso. El flujo entre la madre y el producto se reduce. Por lo tanto, los nutrientes son menores para el producto. Entonces, toda paciente hipertensa crónica, diabética o diabética gestacional o hipertensa durante el embarazo, nos hacen una senescencia placentaria, se calcifica antes de tiempo. Y entonces, lo que nos favorece es una restricción del crecimiento intrauterino. Pero, ¿cuál es el problema? Pon tú que sea chiquito, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes fueron flaquitos. Pero cuando ya hay una afectación severa, ¿sale? ¿Qué sucede si está entrando menos oxígeno? Hipoxemia. De primera instancia, hipoxemia, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Imaginemos que, como les explicaba yo ayer, ¿qué tiene que pasar de acá? Oxígeno hacia el bebé. ¿Y de aquí qué tiene que pasar? Dióxido de carbono. Entonces, la disminución de ese calibre es para ambos lados. Entonces, ¿qué está pasando? Entra menos oxígeno, pero aquí ¿qué pasa? Se queda más duro. Se sale menos dióxido de carbono. Entonces, en el bebé, ¿qué está pasando? Una hipoxemia y una hipercapnia, ¿vale? Y esta hipoxemia y esta hipercapnia, ¿qué nos va a llevar? A una acidosis metabólica y respiratoria, ¿sale? ¿Y qué nos va a llevar eso? A hipoxia y a muerte fetal. Ese es el proceso del sufrimiento fetal, ¿sale? Si es súbito, por ejemplo, yo de repente tengo aquí el cordón umbilical y de repente se lo aplasto, pues ni entra oxígeno y ni sale dióxido de carbono. Entonces esa acidosis respiratoria y esa acidosis metabólica es aguda. Y es cuando de repente la persona dice, ¿por qué puede pasar esto? Por un prolapso de cordón, por un circular de cordón a cuello, un desprendimiento de placenta, o sea, algo agudo. Y entonces el bebé se me va a morir así, ¿sale? Pero en las hipertensas crónicas, en eso, va despacito, matándolos poco a poquito. A eso lo llamamos un sufrimiento fetal crónico, ¿sale? Y el problema es que desarrollo neurológico. Ese proceso neuronal va a estar reducido por la disminución de oxígeno. Vuelvo a lo que siempre les digo, de ahí la importancia del control prenatal. Si tú te das cuenta que es una paciente hipertensa crónica, sabes que te puede hacer un sufrimiento fetal crónico, por lo tanto la vigilancia es mayor, ¿sale? Y a estos bebés, ¿yo qué les hago? Una flujometría de arterias uterinas, pero aparte una flujometría de arteria cerebral media. Si la arteria cerebral media está disminuido, me está haciendo restricción, hay que sacar ese bebé, ¿sale? ¿Por qué? Le vas a hacer más afuera que adentro. Si tú lo sigues adentro, ese bebé va a tener un daño permanente, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes vayan valorando. Si tienes a la paciente que de repente iba bien en su peso y no sube, y estamos viendo que es desnutrida, va a pasar esto. También, si tienes a la cochipuerquita que en una consulta te sube 5 kilos, vamos a tener problemas, ¿sale? Entonces, el desarrollo y la perfusión placentaria es vital, y cualquier cosa que interfiera en ese intercambio va a dañar al producto, ¿sale? Muchas mamás luego cuando llegan conmigo y es que no quiere comer, porque se me llegan las mamás o las horas, es que no quiere comer. Y yo siempre les explico así como que, bueno, todo lo que tú hagas desde el embarazo es una repercusión para tu hijo. Si tú no te alimentas de manera adecuada y no das los nutrientes adecuados, el que va a sufrir es tu bebé. ¿Pero qué crees? ¿Quién crees que lo va a cuidar? Tú. Y que cuando nazca ese bebé y no se pueda sentar bien, no haga una succión adecuada, que conforme vaya creciendo se tarde más en caminar, que cuando entre en primaria no pueda aprender de manera adecuada, que esté reprobando y reprobando y reprobando hasta que llegue al octavo de medicina, vamos a tener problemas. Los papás son los que van a sufrir.
¿Sale? Entonces, por eso es importante y es vital el control prenatal, una buena alimentación y el desarrollo adecuado durante el embarazo. ¿Sale? Si la placenta no está bien, es que ustedes deberían ver, ¿dónde creo que tenemos más problemas de esta cuestión de alimentación y un buen desarrollo? ¿Qué tipo de pacientes? ¿Qué edad? Las adolescentes. Es un rollo. Las adolescentes quieren seguir su vida como si fueran adolescentes. Literal. O sea, doctor, es que nada más come pura papita y puro refresco y puro esto. Entonces, ¿con qué? No, es complicado. Créanme, es complicado. Las que son más cuidadosas son las que son de mayor edad. Las que se embarazan a los 40, 41. Lamentablemente tienen riesgos inherentes por la edad, pero son bien conscientes de que ya era su momento de embarazo y que pues, tienen que cuidarse al 100, ¿sale? Las universitarias o las trabajadoras jóvenes entre los 25 y los 35 años, ¿cuál es el problema? Su actividad laboral. Actualmente, gran proporción de las pacientes embarazadas laboran. Y si tengo una amenaza de aborto, por ejemplo, yo tengo muchas del banco y les digo, es que tienes que tener una alimentación. Doctor, es que no puedo, estoy de 8 a 4 en casa. Me da nada más media hora para desayunar. Leo cuando tengo diabéticas, es que tienes que hacer colación aquí, acá. Es que no puedo. O los que están en maquila. Hijo, las de maquila las tienen peor que si fueran presas. O sea, no, doctor, es que no me puedo mover de la máquina, ni para ir al baño. ¿Cómo crees? No, pues no puedo. ¿Vale? Entonces, sí es importante el control para que ustedes valoren todos estos riesgos. La nutrición es de suma importancia y la placenta se encarga de esta nutrición. Por eso es importante cuando hagamos el control, una alimentación balanceada más suplementos alimenticios. ¿Vale? El bebé es como un tumor. Porque el bebé come. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que si la mamá no tiene el aporte suficiente de nutrientes, pues ya no hay de dónde agarrar. ¿Vale? Y entonces es cuando el bebé empieza a tener un daño. Por eso, como decían sus compañeros, el bebé va a seguir creciendo aunque la mamá no coma, porque se va a acabar todos los aportes de nutrientes de la mamá. ¿Sale? Continuamos. Tendremos también una función endocrina, que es el paso de intercambio de hormonas. Se dividirán en dos tipos de hormonas. La primera son las hormonas esteroidales. Aquí encontraremos a la progesterona, que esta, bueno, será secretada por el cuerpo lúteo a partir del segundo mes. Va a ser secretada por la placenta y su producción va a aumentar en el transcurso del embarazo. Entonces, las primeras 8 semanas el cuerpo lúteo mantiene al embarazo, por eso es muy importante que se transforme en un cuerpo amarillo funcionante. Si ustedes en su control prenatal a la semana 5 o 6 empieza con sangrado transvaginal, tenemos que ayudarle con progesterona micronizada, porque quien todavía se está encargando es el cuerpo lúteo. Y a lo mejor, ¿hasta qué semana? Tampoco unas 4 semanas nada más, porque ya sabemos que en la octava ya la placenta empieza a producir progesterona. ¿Sale? Bueno, esta se va a sintetizar a partir del colesterol y la mayor parte va a pasar a la circulación materna. Esta va a ser captada por el feto, que la va a utilizar como sustrato para síntesis de corticoides fetales. Y además en el útero va a participar en la formación de las células residuales que se crearán más adelante. También encontraremos a los estrógenos, que van a tener un efecto proliferativo en tejidos maternos. Su función va a ser aumentar el tamaño del útero, de las mamas y de los genitales externos, además de cambios orientados hacia un normal desarrollo del embarazo. Bueno, aquí tenemos una tabla de la cantidad de secreción de estas hormonas en pacientes no embarazadas y en embarazadas. Podemos darnos cuenta que en la progesterona, las pacientes no embarazadas tienen una cantidad de 0.1 a 40 miligramos por 24 horas, y en las pacientes embarazadas aumentó hasta 250 a 600 miligramos en 24 horas. Esto es importante porque la placenta va a empezar a producir progesterona, ¿vale? Y lo vamos a ver en fisiología uterina. Nos vamos a enterar que la progesterona se encarga de la quiescencia uterina.
¿Qué es la quiesencia uterina? Mantener a ese miometro estable, sin ninguna estimulación. Dentro de las teorías de trabajo de parto se menciona que al final del embarazo hay un descenso fisiológico de la progesterona y un aumento de los estrógenos por parte de la placenta, que favorece esos estrógenos mayor receptividad miometrial. ¿Para quién? Para la oxitocina. Y que se desencadene el trabajo del parto. Entonces es muy importante la función endócrina de la placenta en cuanto a estrógenos y progesterona. Pero también vamos a tener que produce cortisol, ¿sale? Y ese cortisol va a generar un estímulo al final del embarazo sobre el cortisol fetal, lo que va a hablar de una madurez fetal. Y este cortisol fetal, por ende, ayuda a la reducción de progesterona y al aumento de producción de estrógenos, para hacer a ese útero más receptivo a la oxitocina y desencadenar el trabajo de parto. ¿Saben? Sí. También tendremos a las hormonas peptídicas. Encontraremos al lactógeno placentario. Esta va a ser producida por el sincitio tropoblasto y su función va a ser estimular el desarrollo y la secreción de la glándula mamaria y del crecimiento de los órganos fetales y el peso de la placenta. También encontramos a la gonadotrotina coriónica humana. Esta es sintetizada por el sincitio tropoblasto. Tendrá una acción a nivel materno y su función será mantener al cuerpo lúteo funcional, además de producir progesterona, andrógenos y estrógenos. El siguiente. Encontraremos también otra función muy importante, que es la función inmune, pues el embrión, en concepto tenemos que el embrión es un verdadero injerto para la madre o un aloinjerto tolerado. O sea, es extraño, pero el cuerpo tiene mecanismos para tolerarlo. Así es. Tenemos proteínas extrañas para el sistema inmune materno, los cuales van a ser sintetizados a partir de los genes aportados por el padre. Y para ello tenemos un mecanismo compatibilizador que va a impedir el rechazo. Este mecanismo se va a basar en la producción por parte de la placenta de factores inmunosupresores e inmunomoduladores de los estadios tempranos en el tropoblasto y la adaptación de la respuesta inmune materna frente a los antígenos de histocompatibilidad. Sí. Bueno, ¿cómo sucede estos cambios inmunes? Bueno, tenemos principalmente la inmunogenicidad de los tropoblastos, pues las células trofoblásticas van a ser las únicas derivadas del feto en contacto directo con los tejidos de la sangre materna. Tenemos, hay que conocer o recapitular algunos conceptos. Los antígenos leucocitarios humanos o HLA, que son el análogo humano del complejo mayor de histocompatibilidad. En estos vamos a tener 17 tipos de clase 1, pero los principales, que serán la HLA B y C, van a codificar antígenos de trasplante de clase 1A, y la HLE, F y G van a codificar antígenos de clase 1B. Los citotropoblastos intravenosos invasivos van a expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1, que se va a encargar del rechazo de los trasplantes. Sí. Bueno, en una implantación normal va a depender de la invasión trofoblástica, que es controlada de la decidua materna y las arterias espirales. Para tener este control hay como dos condiciones, y es que debe avanzar lo suficiente para permitir el crecimiento y el desarrollo del feto, pero también debe tener un mecanismo que debe regular la profundidad de la invasión. Este mecanismo se va a dar por las células natural killer residuales en conjunto con las células de la HLA de clase 1, y su función es permitir y limitar la invasión del tropoblasto. También tendremos otras células inmunes residuales. La que ya se mencionó son las células natural killer residuales. Estas serán las
predominantes de leucocitos presentes en la capa media del endometrio y en la decidua durante el primer trimestre. Estas se encuentran cerca de los trofoblastos extravellosos y su función es regular la invasión, como se mencionó. Estos tienen un fenómeno distinto caracterizado por una alta densidad superficial de la CD56 o las moléculas de adhesión de las células neurales. Su infiltración va a ser incrementada por la progesterona y su producción de células estomales de interleucina 15 y prolactina residual. Sabemos que las natural killers son células citotóxicas, pero para el caso de las células trofoblásticas fetales, las células natural killers residuales no son citotóxicas. Y otra función es que va a restringir la invasividad del trofoblasto para proteger a la madre. Encontraremos también a los macrófagos residuales. Estas van a expresar un receptor de complemento CT11C en niveles altos o bajos y su función será regular respuestas de las células T adaptativas, donde se va a controlar la diferenciación, la activación y la citotoxicidad de las natural killers residuales. Y otra función será producir las citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10, asegurando la tolerancia fetal y la inhibición de las respuestas inmunes dañinas. Entonces, el proceso inmunológico de la placenta, o sea, su finalidad, o en resumen, es el permitir el desarrollo del bebé. Este proceso inmunológico va a actuar sobre el sistema inmunológico de la madre, lo que va a generar que el mecanismo de defensa, como un cuerpo extraño, como un tumor que está creciendo este bebé, disminuya, permitiendo el crecimiento del producto como tal. Pero lamentablemente para la madre o para la mujer embarazada, este proceso inmunológico pues va a generar que sea más susceptible a infecciones, ¿sale? Entonces, si yo tengo una enfermedad viral que la adquirí en el tiempo pasado, ¿qué va a pasar si mi sistema inmunológico es bajo? Que se va a expresar. Y entonces cuando tenemos herpes genital, cuando tenemos VPH expresado durante el embarazo, ¿sale? La paciente se hace más susceptible a infecciones vaginales, a infecciones de vías urinarias, a infecciones dermatológicas. Por eso es importante vigilar y controlar a nuestros pacientes, ¿vale? Encontramos también a las células dendríticas, las cuales su función será presentar antígenos a las células T y el desarrollo de un endometrio receptivo para la implantación. Y por último tenemos a las células T maternas que van a aumentar el número de función después de un encuentro con un antígeno específico, pero también van a conservar su capacidad de responder rápidamente a un segundo encuentro con el mismo antígeno. Thank you very much. Recuerden que la hormona gonadotropina también se produce en este proceso, también funciona la hormona gonadotropina coriónica, la progesterona, estrógenos, lactógeno placentario, ¿sale? Que nos van a ayudar al proceso de control metabólico y pues el diagnóstico de embarazo. La hormona gonadotropina coriónica, que es fundamental para el desarrollo embrionario, pues esta que nos va a generar todos los efectos adversos en la madre al inicio del embarazo, todas las sintomatologías. Vamos con nuestro siguiente tema, diagnóstico de embarazo. Anterior no hay problema. Si tiene una inserción baja, entonces sí, ¿sale? Imagínate que este cuarto es el útero, ¿sale? Y que tiene así un cubo, tiene 6 caras, ¿no? Entonces siempre a la cara inferior vamos a tener el cervix. Pues normalmente la placenta, por esto que vimos, ¿dónde estaría ubicada? Exactamente, lo normal es que la placenta esté junta, pero puede también estar posterior o puede estar anterior, ¿sale? Si está anterior o posterior, no hay problema. Pero si esa placenta está anterior, pero cercana al segmento, hay que tener cuidado, porque tenemos algo que está en inserción baja placental. Y es cuando la placenta o el borde placentario se encuentra a 2 centímetros del orificio cervical. Y si es de riesgo, y hay riesgo de hemorragia, y hay riesgo de amenaza de parto fetal y todo. Pero lo que esté anterior, no hay tanto problema, ¿sale? ¿Ok? ¿Sale? Diagnóstico. O bueno, ya no, ya estamos al 20. El 20, vamos a preguntarles. Vamos a jugar al burro.
¿Sale? Voy a agarrar mi plumón. Si no saben, les voy a pintar su frente acá. Burro, burrote, burrosísimo, no tienen perdón de Dios. ¿Vale? Vamos a ir rápido y fluido. Ando down. Traje un Extrebook de aceite para que No. No, generalmente no. Recuerden que tenemos oleadas de placentación y las primeras semanas, en las primeras 6 a 7 semanas, las hormonas producidas van a ser gonadotropina coriónica, estrógenos y progesterona, ¿sale? Conforme pasan las semanas de gestación, empieza la otra función metabólica, lactógeno y las diferentes enzimas, ¿sale? Recordemos que ya vieron ahorita la importancia de la placenta, ¿sale? Que todas sus funciones son de suma importancia, ¿sí? Entonces, es importante que durante la etapa inicial o durante el primer trimestre se haga un diagnóstico de embarazo, porque eso nos va a permitir iniciar el control y la vigilancia de la madre, ¿sale? Muchas veces te llegan a control prenatal, es que creo que estoy embarazada, y cuando les dices, ok, checamos y ya tienen 15 semanas, 16 semanas, ¿y qué sucede? Pues la paciente, es que yo fumaba, ¿y cuándo dejaste de fumar? Ayer que me enteré que estaba embarazada, dejé de fumar. ¿Ustedes no creen que ya ese trofoblasto estuvo afectado? Sí. Sí. Oiga, es que consumo cristal. ¿Y cuándo lo dejaste? Cuando me enteré que estaba yo embarazada. ¿Y a qué semana te enteraste? A las 12. Se supone que para que tengamos un buen desarrollo trofoblástico y tenemos alguna adicción, cualquiera que sea, tiene que haber un destete por lo menos de 6 meses previos para intentar un embarazo. ¿Sale? Pues es que quiero, la verdad no quiero embarazarme, pero soy alcohólica. Pues entonces dejo el alcohol 6 meses e intento embarazarme. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, pues ya digo. Gracias. Estamos agradecidos.